Y el día de hoy también tengo el gusto de presentarles a dos psicólogos. Tenemos a la psicóloga Eli Danae Almazán Sánchez y al psicólogo Raúl García López. Ellos nos van a presentar el tema factores asociados a la violencia en el noviazgo en estudiantes universitarios en representación de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, les cedemos la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Nos presentamos. Yo soy el psicólogo Raúl García López Y yo soy la psicóloga Elia Danay Almazán Sánchez. y les vamos a hablar sobre la investigación que realizamos con relación al tema de factores asociados a la violencia en el noviazgo en estudiantes universitarios. No se cambia. Bueno, como parte de esa presentación, la estructura es la siguiente. Primero vamos a dar una breve introducción sobre el tema, después vamos a describir el objetivo, la metodología, seguido de ello los resultados y para finalizar las conclusiones de la investigación. Bueno, pues de primera instancia quisiéramos presentarles la definición que tenemos sobre la violencia en el noviazgo. Para fines prácticos de la investigación, la tenemos entendida como el ejercicio de conductas de control psicológico, sexual, físico y económico en relaciones entre jóvenes sin algún vínculo legal ni dependencia económica. Esta constituye una problemática normalizada entre estudiantes universitarios, la cual se manifiesta de una manera muy diversa y sutil. Además, la violencia se puede clasificar de distintas maneras debido a la gran variedad de conductas que pueden ser consideradas violentas. Las categorías en las que se puede clasificar son las siguientes. Primero está la violencia física, donde se incluyen aquellos actos realizados con el propósito de dañar el cuerpo de la otra persona, como lo pueden ser patadas, golpes, puñetazos o pellizcos. También está la violencia psicológica, donde se incluyen acciones que si bien no generan un daño en el cuerpo de la otra persona, sí le van a generar un daño o un malestar de forma emocional, como lo puede ser gritos, el uso de insultos, amenazas de daño o ignorar a la persona cuando está hablando. También tenemos a la violencia económica, donde se incluyen todos aquellos actos donde el violentador lo que busca es controlar los recursos económicos de su pareja, como puede ser obligarle a gastar su dinero en contra de su voluntad, prohibirle que realice compras o que use su dinero de cierta forma, o incluso robarle su dinero o aquello que ha comprado con dichos recursos económicos. También tenemos la violencia sexual, donde se incluyen actos de tipo tentativo consumatorio de carácter sexual, donde la otra persona está siendo obligada, no tiene su consentimiento para realizar estas acciones, que puede ir desde comentarios relacionados a la conducta sexual, que son desagradables, también puede ser comparar el rendimiento sexual de la pareja con el de otras personas, o ya en casos más graves, pues violación. También dentro de estas clasificaciones entraría la violencia social o sociocultural, la cual se refiere a conductas o actitudes, las cuales reproducen estereotipos y roles de género, en las cuales consisten como en la pareja le impone creencias, controla su forma de vestir, desvaloriza a la pareja por sus creencias o motivos sociales y culturales. Y bueno, también tenemos dentro de estas clasificaciones la digital, la cual la dividimos en dos. La digital sexual, la cual ocurre mediante uso de la tecnología, medios digitales, y esta puede llegar a invadir la intimidad de la pareja o incluso violentarla sexualmente, como por ejemplo exigirle contenido íntimo, compartir este contenido íntimo o sexual a otros sin el consentimiento de la pareja. Por último, tenemos la violencia digital, la cual, psicológica, perdón, digital psicológica,
la cual consiste precisamente en este uso de medios digitales para manipular, humillar y trabajar emocionalmente a la pareja. Bueno, dentro de la violencia en la pareja existen consecuencias directas que pueden afectar a nivel físico, emocional y social. Tenemos estos efectos de la violencia en pareja, la cual afecta, como lo pueden ser, propicia más las adicciones, la ansiedad, la depresión, una baja autoestima, una percepción negativa de la sexualidad, un embarazo no planeado, infecciones de transmisión sexual, problemas de insomnio y también involucra afecciones a relaciones sociales de la persona. Y por último, también el sufrir violencia también propicia tener más violencia en otros ámbitos de la vida de la persona. Diversos autores previamente han realizado investigaciones sobre este tema de la violencia en las relaciones de pareja entre universitarios y algunas de estas investigaciones son las siguientes. Por ejemplo, Cárdenas y colaboradores describen que no existen diferencias de género en la violencia en el noviazgo. Esto quiere decir que tanto hombres como mujeres sufren violencia de la misma forma. Por otro lado, Luisaga describe que la mayoría de los universitarios han experimentado algún tipo de violencia en sus relaciones de noviazgo. Esto quiere decir que pues ha sido normalizada y se presenta en la mayoría de casos, además de que no hay distinción de género. Igualmente, tanto hombres como mujeres sufren violencia de la misma manera. Por otro lado, Gracia Leiva y colaboradores destacan que la existencia de violencia en la familia de origen es un factor de riesgo que permite que se presente violencia en el noviazgo. Esto quiere decir que los jóvenes replican las conductas violentas que presencian en su casa. Además, Caudillo y colaboradores destacan que hay diferencias en la violencia dependiendo del peso, donde a un mayor peso hay mayores niveles de violencia física y a menor peso hay mayores niveles de violencia sexual. Adicionalmente, Guzmán y colaboradores destacan que de una muestra de estudiantes universitarios que participaron en su investigación, el 99% describió que presenta violencia en algún grado, con diferencias de género. En este caso, los hombres son más violentados que las mujeres, además de que la violencia se presenta principalmente de forma psicológica y social. Y otro dato importante a destacar es que el consumo de sustancias adictivas se correlaciona con la presencia de distintas formas de violencia. Esto quiere decir que pues esto es un factor de riesgo. Por otro lado, Guzmán y colaboradores, en una muestra de jóvenes universitarios procedentes de 3 países de Latinoamérica, que son Argentina, China y México, destacan que más de un 90% de ellos reportó la presencia de violencia en sus relaciones de noviazgo, igualmente con diferencias de género, pero en este caso las mujeres son más violentadas que los hombres. Además, la violencia se presenta principalmente de forma psicológica y forma social. Bueno, vamos a pasar un poquito más en lo que consistió esta investigación. Como objetivo tenemos el analizar las variables relacionadas a la violencia en el noviazgo en los estudiantes universitarios. Contamos con la participación de 455 estudiantes pertenecientes a las distintas carreras de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Hicimos uso de los instrumentos, el cuestionario de datos sociodemográficos con el fin de recoger los datos de los participantes y utilizamos el cuestionario de maltrato en el noviazgo, el cual usamos para medir el grado de violencia en distintas áreas, la psicológica, económica, sexual, física, sociocultural y digital sexual. Este instrumento está dividido en 67 ítems con 5 opciones de respuesta y está basado en una escala Likert. Nuestra obtención de datos fue mediante una recolección de forma física. Bueno, y de los resultados de esta investigación, eh, encontramos primero que las mujeres presentan mayores niveles de violencia en comparación de los hombres. Esto quiere decir que sí hay diferencias de género y pues sufren mayor violencia de forma digital, sexual y sexual de forma presencial, además de violencia en general. Por otro lado, los jóvenes que tienen padres que se violentan entre sí sufren mayor violencia en sus relaciones de noviazgo. Esto se divide en dos partes, los casos en los que la madre violenta al padre y los casos en los que el padre violenta a la madre. En ambas situaciones, la violencia psicológica fue la que mayor se presentó. Y en el caso específicamente de donde la madre violenta al padre, fue seguido de la violencia física y en el caso de padre a madre fue seguido de la violencia sexual. En relación al consumo de sustancias, encontramos que aquellos que consumen algún tipo de droga presentan mayor violencia en la pareja.
Esta variable se asocia a la violencia psicológica, la física, la sociocultural y la digital sexual. Es decir, que el consumo de sustancias puede considerarse un factor de riesgo el cual incrementa la probabilidad de ejercer o sufrir múltiples formas de violencia en la relación de noviazgo. Con relación a lo anterior, también se encontraron resultados significativos con relación a aquellos estudiantes que fuman o vapean. En estos casos se presentó mayor niveles de violencia económica, sexual, sociocultural, digital psicológica, digital sexual y violencia total. Pues aquí también se refleja que el fumar o vapear es un factor de riesgo muy importante que se relaciona con la presencia de violencia. Además, otro dato importante es que los estudiantes que tienen una pareja que trabaja sufren de mayor violencia a comparación de los que su pareja no ejerce laboralmente. Y en estos casos en los que sí se presenta la violencia, es de forma psicológica presencial y de forma psicológica digital. Por otra parte, nosotros encontramos que existe una relación positiva, débil y significativa entre el promedio académico y los niveles de violencia. Es decir, que las personas que tienen un mayor promedio académico o un mayor desempeño académico llegan a sufrir mayor violencia en las áreas psicológica, económica y total. Por otra parte, en relación al peso, encontramos que las personas que presentan un peso bajo llegan a sufrir mayor violencia en su relación de pareja. Y bueno, en resumen, durante el proceso de esta investigación encontramos distintas variables que se asocian a la violencia en el noviazgo en estudiantes universitarios. Estas variables son el consumo de sustancias, el género, el entorno familiar en el que viven los estudiantes, su desempeño académico, el peso y la actividad de la pareja. Y bueno, esta investigación nos ayuda para darle mayor visibilidad a la violencia en las relaciones de noviazgo con los universitarios. Subraya la necesidad de desarrollar mayores estrategias de intervención desde una promoción de la salud para la prevención de la violencia entre los jóvenes. Y finalmente, resalta la importancia de crear estrategias de intervención para aquellos que llegan a sufrir violencia de pareja. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos y igual quedamos atentos para sus preguntas. Ok, ok, muchas gracias. Eh, Sin duda, el tema de la violencia en el noviazgo creo que es un tema fundamental, sobre todo en estos contextos tan vulnerables, ¿no? Como son la adolescencia y la infancia, ¿no? Digamos ya segunda infancia. Ok, muchas gracias, Eli, Raúl. Les agradecemos mucho su participación y ahora vamos a pasar a la siguiente.